vamos a hablar de cómo fabricar o cómo configurar felicidad. O sea, es decir, la gente cuando tú le preguntas habitualmente a cualquier persona qué es lo que quiere en la vida, habitualmente contestamos ser felices. Entonces, esa felicidad en abstracto, o sea, cuando decimos quiero ser feliz, en abstracto es muy difícil, o sea, tengo que desmenuzarla. Por ejemplo, ¿será la felicidad, estoy preguntándoles a ustedes, ¿será la felicidad lo mismo cuando tienes 10 años, cuando tienes 20 años, cuando tienes 30 años, cuando tienes 40 años? O sea, primero hay que reflexionar eso. La configuración de las cosas que tienen que suceder serían las mismas, ¿sí? Entonces, tenemos que puntualizar eso. ¿Qué tal, Nay? ¿Cómo estás? Pues bueno, ya estás aquí. Entonces, bueno, ahí Hilda nos dice que no. Entonces, primero tenemos que recordar cómo cambian esas proporciones. Entonces, primero tenemos que reflexionar respecto a la naturaleza de la felicidad. ¿Ok? Entonces quiero que participen y quiero que estemos interactuando, ¿no? Entonces, primero, ¿de qué estamos hablando? De cómo fabricar felicidad, pero de una forma importante. Hola, doctora Kitzel. Entonces, primero, tenemos que reflexionar en una cosa. La felicidad cuando eres niño, ¿a qué creen que alude? Casi no tenemos experiencia cuando somos niños, entonces cuando somos niños, los niños, ¿qué es lo que refieren como felicidad? ¿Qué es lo que visualizan como ser felices? Primero, lo primero que nos dicen es jugar. Entonces, uno de los elementos que genera felicidad cuando somos niños es jugar. ¿Por qué? Pues porque nos divierte utilizar la imaginación, porque estamos manipulando ciertos juguetes, porque estamos conviviendo con otros niños, etcétera. Entonces, uno de los elementos que refieren la posibilidad de fabricar felicidad, pues es cuando estás interactuando. Por ejemplo, Ila nos dice que es cuando estás con los padres y cuando tienes juguetes. También es cierto que hay personas que no tienen juguetes y también son felices. Entonces, ¿por qué me remito a la niñez? Porque habitualmente cuando eres niño, estás mucho tiempo feliz, o sea, es decir, estás ocupado, estás aprendiendo, estás risueño, estás sorprendido y estás habitualmente en un estado mental positivo. ¿Se han dado cuenta de eso? Pónganme sí o no para que pueda ver sus comentarios. Si es cierto o no es cierto que cuando eres niño, por ejemplo, vamos a tasar o vamos a ubicar la niñez entre 0 y 6, 7 años. Entonces es importante que se den cuenta cómo en esos años casi todo el tiempo estás feliz. O sea, es decir, tienes entusiasmo, estás divertido, estás de buen humor, estás cariñoso, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? A reserva de quien haya tenido, digamos, pues niñez complicada, ¿no? Que tenías que trabajar o que tenías que hacer otra cosa. Pero habitualmente lo que tenemos que precisar es que cuando éramos niños solíamos ser felices. Entonces, primero, para ir a reproducir la felicidad actualmente, tenemos que recordar eso. Entonces, tenemos que recordar eso porque decir, a ver, ¿cómo puedo ser feliz? Entonces, parte de ser feliz tiene que ver con recordar cómo te sentías cuando eras feliz. Cuando eres niño no tienes claro que eres feliz. Nada más lo divides en cosas evidentes, ¿no? Decir, oye mamá, quiero jugar, oye mamá, quiero que me hagas el platillo que me gusta, oye mamá, y no nada más mamá, o sea, también papá. Decir, oye, quiero ir con mi papá a pasear, o quiero ir a la bicicleta, o quiero hacer cierta cantidad de cosas. Entonces, es importante que lo veamos de esa manera. Entonces, no lo ubicamos como felicidad. Póngame un 5 si me van siguiendo, si tiene claridad lo que estoy diciendo. Cuando eres feliz, no es estoy siendo feliz. No, 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 no. Es me gusta jugar, me gusta ir al parque, me gusta pasear con mi perro, me gusta ver películas con mi mamá mientras estoy acostado con ella. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, lo interesante es que tiene, si lo podemos llamar de esa manera, tiene nombre y apellido. Es una actividad. Entonces, no es abstracto. Es decir, lo que quiero decir es que no te levantas en la mañana
diciéndole a tu mamá o a tu papá, oye papá, ¿me puedes dar un poco más de esa felicidad que me diste ayer? Oye mamá, ¿puedo ser feliz hoy? Papá, ¿me das chance de ser feliz más tarde? Se dan cuenta que no visualizamos ese gozo, esa sensación de tranquilidad, esa sensación de seguridad. No lo estamos ubicando como felicidad en abstracto. Y no es algo que estés presionando para que sucede. Simplemente sucede. ¿Sí? Es decir, contéstenme ahí sí o no, si nada más fluyes. No hay una intención específica, decir, voy a salir al parque a ser feliz, voy a jugar con mis juguetes y voy a ser muy feliz, cabronamente feliz, endiabladamente feliz. No dices eso, o sea, simplemente fluyes y se siente rico, ¿no? Estás fluyendo y dices, oye, qué bien me siento, la estoy ja. ¿Y dónde podemos ver que alguien está siendo feliz? Pues evidentemente cuando está relajado, cuando su voz es dulce, cuando tenemos una respiración pausada, cuando se oyen carcajadas, hay miradas alegres, es decir, podemos identificar una mirada alegre y demás. Entonces, todas esas actividades, ¿qué creen? Esa persona, ¿dónde está enfocada? ¿Dónde estaría su conciencia? Primero estamos analizando todo esto precisamente para comprender el fenómeno y después intentar desarrollarlo en la vida adulta, que evidentemente pues ya no va a ser lo mismo que cuando éramos niños. Entonces, cuando eres niño, tu conciencia ¿en dónde está? ¿En lo que opinen los demás? ¿Tu conciencia está en cómo vas vestido? ¿Tu conciencia está en vas a ser criticado porque eres inapropiado? ¿Ustedes creen que la conciencia cuando eres niño y estás en un episodio feliz está ubicado en esas cosas en las que hoy en día como de adulto nos preocupamos? ¿Estamos pensando qué va a ser de nosotros en los próximos meses, en los próximos años? ¿Verdad que no? ¿Dónde crees que tiene que estar ubicada tu conciencia para percibir esa sensación de felicidad? ¿En el pasado, en el presente o en el futuro? ¿Dónde crees que tiene que estar ubicada tu conciencia para poder conectarte con esas sensaciones gratas que en general definimos como felicidad? O sea, no hay elementos. ¿Y saben por qué? ¿Y saben por qué? Hay una cosa muy interesante que quiero compartir con ustedes. Lo que quiero referirme con esto es que como eres niño, casi no tienes memoria. Es decir, casi no hay recuerdos porque estás recién llegado. Y como tienes tan poquito tiempo en este mundo, tampoco tienes experiencia para hacer construcciones del futuro. ¿Quedó claro? Entonces, cuando eres niño, no hay tanto banco de memoria porque estás aprendiendo. O sea, es decir, no hay tiempo suficiente de reservas de memoria en donde haya habido, digamos, hechos, situaciones, convivencia, etcétera, como para que puedas estar navegando en el pasado. Porque es un pasado muy reciente, o sea, es un pasado corto, si se puede llamar de esa manera. Y por otro lado, como te digo, no has tenido suficiente experiencia como para hacer proyecciones hacia el futuro. Entonces, fíjate qué prodigio y qué cosa tan interesante que por falta de recuerdos y por falta de experiencia para fabricar el futuro o para proyectar el futuro, te tienes que enfocar en el hoy. ¿Por qué? Porque hoy implica el proceso de aprendizaje. Entonces, mientras más chico eres tú estás ahora, por ejemplo, es interesantísimo porque un niño puede divertirse con un chorro de agua. Es decir, si hay un chorro de una fuente y está brotando el agua, el hecho de entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir, es las carcajadas, ¿no? Ja, 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 y me meto otra vez y salgo. Si tengo calor, me meto al chorro de agua o estoy en una alberca y entonces es esa sensación. Entonces los niños están jugando, metiéndose y saliéndose del agua, metiéndose y saliéndose del agua y demás. Entonces, lo interesante es de que cómo podríamos empezar a definir la felicidad. Entonces,
Necesito que vayamos construyéndola todos juntos, tú desde donde estén, para poderlas ir fraccionando. ¿Cuáles son los calificativos que se les ocurren? O sea, es decir, ¿qué calificativo le podría poner para descomponer o desmembrar o desmenuzar lo que vendría siendo la felicidad? O sea, ¿cómo podríamos estarla separando? O sea, como para modificarla en sus partes para volverla a reintegrar más adelante. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería? Entonces, es muy importante que es, primero, puntualizar que es una cosa importante. Es un, una sensación pasajera, no es permanente. ¿Sí? Por ejemplo, ahí nos comenta Yasmín, ¿qué es el pensamiento positivo? Todavía no llegamos a esa concepción. Por ejemplo, un niño es pensamiento. ¿Sí? Entonces, ¿cómo la desmenuzamos? O sea, primero es temporal. Para que sea algo muy deseable, por ejemplo, les voy a preguntar una cosa. Tener hambre por sí sola puede ser desagradable. Entonces, depende de la interpretación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahí Kim nos dice, uno busca estar feliz siempre y no es así. Entonces, primero hay que entender que es temporal. Por ejemplo, ¿qué es más rico? ¿Comer cuando tienes un chorro de hambre o cuando no tienes hambre? O cuando tienes más o menos hambre. Entonces dices, tengo muy poquita hambre, tengo hambre intermedia o tengo mucha hambre. ¿Cómo creen que aumenta la sensación de placer cuando tengo poquita, intermedia o mucha hambre? Ustedes díganme. ¿Qué es lo que pasaría? ¿Qué registra? ¿Sí? Perdón que tome café entre sus, pero estoy hablando. Entonces, ahí nos dice Gatusa, pues cuando tienes mucha hambre. Entonces, se dan cuenta cómo la temporalidad es importante. ¿Y qué pasa cuando tú ya estás saciado, ya comiste suficiente y te ofrecen algo más? Se vuelve hasta desagradable. O sea, cuando tú ya llegaste a un nivel de satisfacción o de saciamiento y te quieren ofrecer para que quieras seguir comiendo, ¿qué pasa? Rechazas, decir, no, 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 ya estuvo, o sea, no, 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 ya no quiero, muchas gracias. Porque ahorita te digo cómo podemos arreglar eso, Betty. Entonces, la felicidad, pequeños momentos, sí, así es, KM. Entonces, lo que hay que entender es que la felicidad es como un postre, es en pequeñas porciones, cucharadas pequeñas que pueden ser muy agradables, ¿sí? Entonces, ahorita apenas la estamos desmembrando. Primero estamos hablando de que tiene que ver, ¿sí? Entonces, tiene que ser como un postre. La felicidad es un como un postre, literalmente. Tiene que ser en pequeñas cantidades, en un bocado, que le da esa pincelada. Porque si ese bocado de eso que es rico, como un caramelo, como un helado, como lo que sea, si aumentamos el volumen, se pierde la sensibilidad, es decir, el pico de placer o el pico satisfactorio, es decir, la cresta de la sensación se va achatando hasta que se vuelve asqueante, o sea, llega un momento en el que ya no quieres eso. Entonces, una cosa es que es un estado pasajero, efímero, que hay que poner atención. Además, para gozarlo, toda tu atención tiene que estar ahí. ¿Y por qué digo un helado? ¿Han visto cómo se come un niño un helado? Es, son unas lengüetadas así, y cada lengüetazo se nota que hay una sensación así de que... ¿Y qué pasa cuando ya no quieren? Te lo dan. Ten. mm. O sea, te lo regresan. O sea, si tú se lo quieres quitar o tomar unos momentos cuando está en plena sensación suprema, ah, se va a quitar y se va a estremecer de que no le quites el helado. Pero cuando ya no quiere, te lo va a dar, o sea, es decir, ya no quiero, ten. Entonces eso es divertido porque dices,
Cuando lo está gozando, no hay forma de que se lo quites. Y cuando ya no quiere, porque ya llenó, ya se empalagó, lo que sea, toma, ahora sí tenlo. Entonces, es importante precisar, entonces, número uno, es una situación y un estado pasajero y es efímero. Y como es un estado efímero y pasajero, ¿qué nivel de atención necesitas para percibir el momento? Alto, mediano o bajo. Para estar enfocados en la experiencia, o sea, en el momento, ¿qué tiene que suceder? ¿Qué nivel de atención tengo que tener en ese proceso? Exactamente, tiene que ser un proceso muy alto, porque toda mi atención, todos mis sentidos, todas las sensaciones, todo mi cerebro está enfocado en el momento placentero, es decir, toda la atención y la conciencia se vuelca al fenómeno para poder captar todos los detalles. ¿Quién de adulto se ha comido un helado cuando está pasando por un mal momento, cuando está frustrado, cuando está enojado, cuando no tiene dinero, cuando tiene un desencanto amoroso, cuando ha sido un día fatal? ¿Sabe al helado? No, porque la conciencia está dispersa. No me puedo concentrar. ¿Saben cuántas personas están comiendo y su conciencia no está en la degustación? Está en otra cosa. Están resolviendo cosas. Entonces eso genera una distracción. ¿Sí? Ahí como dice Maggie, ni para atrás ni para adelante. O sea, es decir, no está padre. O sea, simplemente no hay forma de enfocarse. ¿Por qué? Porque me estoy enfocando en otra cosa que no es la experiencia. ¿Sí? Ahora bien, puede haber satisfacción y bienestar. ¿Sí? Entonces, hay unas sensaciones que son en promedio. Ahorita nos abocamos a una sensación que tiene que ver con alegría. ¿Le suena que pueda desglosar el término y ponerle alegría, que es como un momento de placer y diversión? ¿Le suena lo que estoy diciendo? Va de nuevo, entonces, lo que acabamos de hablar ahorita es un momento de placer y diversión. Placer y diversión. ¿Ok? Entonces, ¿les parece que el placer y la diversión son componentes importantes? Por eso estamos extrayendo un poco de lo que viene siendo la niñez. Ahora, ¿cómo podríamos hacer que esa sensación se alargue? Entonces tiene que ver con momentos de placer y diversión. Estoy divertido y es placentero. A ver, pónganme un uno si todo el mundo me va siguiendo. Todo el mundo está perfectamente ubicado en lo que estamos hablando ahorita. O sea, un uno totalmente, ¿no? Esa sería una parte. Entonces, un elemento importante para poder fabricar emoción, perdón, felicidad, tendría que ser momentos de placer y diversión. ¿Ok? Con el tiempo, gracias Love, con el tiempo, yo les digo una cosa, con el tiempo eso puede disminuir. ¿Tiene sentido? A- Vayan poniendo atención y vayan anotando porque es muy importante, porque ahorita vamos a empezar a incluir otros elementos. Gracias, Remy. Entonces, ahora bien, hay que puntualizar una cosa. ¿Qué pasa cuando ya creces un poco más? Cuando ya digamos que eres adolescente, que estás entre los 17 y los 25. Un helado y salir al parque y meterte al agua te dará esos niveles de felicidad. ¿Qué opinan? ¿Sí o no? Va de nuevo, ¿qué opinan? ¿Sí o no? ¿Eso será posible? ¿Será posible? No, exactamente como dice KM, ya no es igual. Igual, Hilda dice que sí, puede variar. Sí, pero ya no con la misma intensidad. ¿Por qué? Porque como ya probaste el helado y ya sabes de a qué sabe, el nivel de sorpresa, pues ya no es el mismo. Entonces, alguien me podría ayudar a definir satisfacción. Entonces, va de nuevo. Alegría lo definimos como un momento placentero y diversión. Más felicidad, bonito, fornido, jaja. Ok. Ahora,
Quedamos, entonces vamos bien de que estamos hablando de alegría, que es un momento placentero y divertido. Ahora bien, ¿qué vendría siendo satisfacción? Sí, claro, doctora. Cambiamos la expectativa porque ya tenemos más experiencia. Entonces ya tenemos elementos comparativos. Cuando ya has comido muchos helados, pues tienes muchos sabores grabados en la mente. Sí. Ahora, ¿qué sería satisfacción? Ahora, por ejemplo, de comerse un helado puede ser que cambiemos esa sensación de alegría, ¿por qué creen? Por una canción, por una música. Si se dan cuenta, cuando entramos a la secundaria o estamos en la preparatoria, la música que esté en su momento se convierte en el soundtrack de la película de cada quien, es decir, la banda sonora de las nuevas emociones que están apareciendo en nuestra vida. Cuando ya estamos adolescentes o estamos sexualizados porque ya se manifestaron las hormonas, entonces la música, ¿sí?, empieza a ser algo satisfactorio. ¿Sí? Entonces es placentera la música, todo depende. O sea, oyes música y entonces pasa eso. ¿Sí? Entonces, ¿puedes escoger específicamente el lado que más te gustó? Sí, podría ser. ¿Ok? Pero ahora vamos a brincar algo más evolucionado. Por ejemplo, la satisfacción vamos a incluir dos elementos. Mucha atención, vamos a incluir dos elementos importantes. El sentido de logro y el sentido de propósito, que es el que hoy en día algunos de ustedes han perdido. Se dan cuenta que cuando uno no tiene sensación de logro y no tiene sensación de propósito, empieza a aparecer la amargura. Ya no es placentero decir, bueno, no tengo logros en mi vida y tampoco tengo propósito, pero sigo comiendo helado. Desaparece esa satisfacción inicial o esa alegría inicial y desaparece. Entonces es cuando tenemos que definir cuáles son los elementos de logro que queremos conseguir y de propósito que queremos conseguir con la intención de empezar a buscarlo. ¿Tiene sentido? Entonces ya es algo más evolucionado. Entonces satisfacción lo podríamos relacionar con la sensación de logro y la sensación de propósito. ¿Quedó claro? Entonces ya es algo más evolucionado. Pero tenemos que ir juntando. Uno no descarta al otro. ¿Ok? Uno no descarta al otro. La alegría que genera el placer y la diversión se queda, pero le ponemos un segundo piso, si se puede llamar de esa manera. El segundo piso del que estoy hablando es el sentido de logro y el sentido de propósito. ¿Ok? El sentido de logro y el sentido de propósito. Entonces, cuando tienes un sentido y un logro, un propósito, eso es lo que genera, te genera un rumbo, te genera certidumbre y entonces es cuando empieza la imaginación. ¿Ok? Qué bueno, KM, que estás encontrando las respuestas en este contenido. Entonces, cuando tenemos el sentido de logro y el sentido de propósito es cuando aparece el rumbo. Y tener rumbo nos hace felices. El tener una actividad que dices, tengo que hacer esto y esto y esto y esto y esto, y lograrlo, ¿genera satisfacción? Ustedes díganme. Yo sugiero que sí genera satisfacción. Cuando tienes un propósito y logras los escalones o los pasos para llegar a ese propósito, aparece satisfacción. Cuando te la estás pelando y fracasas en todo y te lleva la chingada, pues claro que es todo lo contrario. Entonces dices, oye, me propuse esto, que es el propósito, me propuse hacer esto y lo conseguí. Y entonces cuando te propones hacer algo y lo consigues, por ejemplo, el estudio es un propósito. Entonces si entras a la secundaria, empiezas a tener dificultades de aprendizaje, exámenes y demás. Y entonces, si vas logrando, pasando los exámenes, pues aparece esa sensación de satisfacción.
Rosalba, estamos hablando de cómo fabricar felicidad o lo más cercano a lo que podamos hablar de ese sentido. Entonces, quedó asentado que un propósito con una secuenciación, es decir, con una serie de pasos que conseguimos satisfactoriamente, que logramos o que aprobamos, nos da satisfacción. Entonces van dos. Entonces es alegría, que tiene que ver con momentos placenteros y de diversión, y satisfacción, que tiene que ver con sentido de logro y propósito. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Pónganme un 3 si vamos hasta aquí todo bien. ¿Todo está entendido hasta aquí? Por lo menos es lo más emblemático. Evidentemente puede ser mucho más sofisticado el concepto, pero por lo pronto es algo que todo mundo entiende y que todo mundo puede ejecutar. ¿Sí? O sea, lo que queremos es una concepción de la felicidad que sea ejecutable. O sea, lo que queremos es sacarla de lo diáfano y de lo abstracto que puede ser la felicidad. O sea, lo estamos normalizando y lo estamos convirtiendo en operativo para que nos acerquemos lo más posible en términos operativos. O sea, lo que queremos es sacar esa sensación o esa percepción o esa concepción de la felicidad como algo así, inalcanzable, y lo estamos fraccionando como para que podamos construir lo más cercano que se parezca a lo que estamos hablando. Ahora bien, el siguiente escalón, ¿sí? ¿Cuál sería el siguiente escalón? Conexiones o relaciones significativas. Entonces, ojo, lo voy a repetir de nuevo. Alegría es momentos de placer y diversión. Satisfacción tiene que ver con la sensación de logro y el propósito. Y el tercer nivel que le vamos a poner nada más 3 pisos es conexiones y se refiere a relaciones significativas con los demás. Ya que pasamos esa idea, ya mirándolo desde ese punto de vista, usted lo está manejando, nos damos cuenta que somos felices todos los días, sí. Lo que pasa es que estamos distraídos, KM. O sea, lo que quiero que se den cuenta es que el elemento fundamental es a qué le presto atención. Pero tú ya llegaste a una conclusión importante que la habríamos dejado para el final. No hay forma de ser feliz si no estamos enfocados en ello. Y se nos pasa toda la vida. No es algo que no tengamos, es algo que estamos distraídos y no notamos. ¿Tiene sentido? Pónganme en uno si todo el mundo entendió esa parte. Se adelantó un poco KM porque se dio cuenta que lo que estamos hablando está ahí todos los días. Es a las 11 de la mañana, ¿ok? Entonces, la atención es importante porque si no, la felicidad pasa de largo porque estamos elaborando cosas. Pero bueno, ahorita vamos a llegar al final en ese sentido, pero primero nos vamos a regresar porque vamos a hablar de relaciones significativas con los demás. Entonces, tener relaciones amistosas, respetuosas, con límites claros, nos da conexión con las personas. La sensación agradable que se puede mezclar en esta fórmula de la felicidad ejecutable tiene que ver con las conexiones interpersonales. Cuando tenemos relaciones interpersonales o relaciones con otras personas que son saludables, respetuosas, etcétera, 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 nuestra vida es llena de satisfacción, porque podemos compartir los dos puntos anteriores, la alegría, que son momentos placenteros y diversión, y la satisfacción, que tiene que ver con sentido de logro y propósito. Pero yo les pregunto una cosa, cuando tienes momentos de placer y diversión, que es alegría, tienes satisfacción, que es logro y propósito, y no tienes con quién compartirlo, la fórmula estaría completa. Y no importa quién sea, pueden ser tus amigos, pueden ser tus padres, puede ser tu pareja, pueden ser tus hermanos, pueden ser tus primos, etcétera. Exacto.
como dice Damiana, dice rodearse de personas positivas, por lo menos saludables, a lo mejor no positivas, pero sí sanas. O sea, el positivismo está bien, o sea, tratar de buscar la, las situaciones que enriquecen de la vida, pero no siempre puedes ver cosas positivas. Por eso tienes que estar equilibrado. O sea, aunque pasen cosas malas en tu vida, como tú las calificas como malas, no importa porque en general es un equilibrio. Lo que queremos es un equilibrio que nos permita llegar a esa sensación. ¿Ok? Entonces quedó claro los tres niveles de los que hablamos en lo que dividimos la fabricación de la felicidad. Uno, alegría, momentos placenteros y divertidos. Satisfacción, sentido de logro aunado a un propósito. Y conexiones saludables tiene que ver con las interacciones significativas con otras personas. ¿Ok? Y las conexiones significativas son afinidades, o sea, es decir, que puedas compartir tus experiencias aunque no sean simétricas o aunque no sean similares. Puede ser que tengas amigos o conocidos o personas en tu familia que son muy diferentes a ti, pero hay una conexión de respeto, hay una conexión agradable, hay una conexión saludable, ¿ok? Entonces, ¿quedó claro? Ahora bien, por último, vamos a enumerar algunas prácticas, ¿sí? Entonces, vamos a enumerar algunas prácticas. Pon atención, Cristina, y seguramente vas a encontrar ciertas cosas. Si resuelves ciertas cosas, pon atención ahorita a lo que estamos hablando y seguramente va a tener sentido. Entonces, algunas prácticas, ¿cuáles serían? Practicar la gratitud, esa es una, ¿sí? Esos son como tips ya para cerrar, ¿sí? Entonces, primero, practicar la gratitud. ¿Por qué? Porque esa práctica frecuente de practicar la gratitud es polarizar la mente positivamente para darnos cuenta de todas las cosas en donde estamos, somos bendecidos y somos beneficiados. Entonces, practicar frecuentemente la gratitud, es decir, agradecer lo que tenemos, sería importante. ¿En qué te perdiste, Marta? Ahorita lo repito. Por otro lado, cultivar relaciones interpersonales saludables, es decir, tener una interacción con personas inteligentes, cultas, que hacen ejercicio, que comen bien, que no tienen vicios, etcétera. Siguiente, establecer metas significativas. Tener metas a alcanzar siempre contribuirá positivamente. Cuando tienes metas que alcanzar, vas a estar enfocado en un proceso de aprendizaje y seguir trabajando. Otra práctica podría ser el autocuidado, es decir, cuidarte, comer bien, dormir bien, ejercitarte, etcétera. Otra actividad que podría ayudar en este sentido sería vivir el presente, estar conectados en el presente, en el aquí y ahora, para empezar a practicar, enfocarnos en lo que está sucediendo en tiempo real en el aquí y ahora. ¿Ok? Y finalmente, contribuir con los demás, ayudar a los demás es importante. Marta, quedamos que iba a ser a las 11 y se va a quedar una repetición, entonces lo vamos a hacer a las 11 y se va a quedar ya grabado este contenido. Si no lo viste completo, lo vas a poder reproducir en la plataforma, ¿ok? Entonces básicamente eso es 11 de la mañana, ¿ok? Para los que están en vivo, ¿ok? Entonces, ¿quedó claro? A ver, pónganme un 5 si a todo mundo le quedó claro. Los elementos en los que desglosamos la felicidad y las prácticas que podemos tener para ir mejorando esas habilidades. Entonces, quieren que luego desglosemos y le demos un poquito más de espacio a las estrategias. Las estrategias las voy a repetir: practicar la gratitud, cultivar relaciones positivas, relaciones interpersonales positivas, establecer metas significativas, ¿sí? En la práctica del autocuidado personal, en vivir el presente y contribuir en el apoyo y en el servicio a los demás. ¿Les quedó claro? ¿Sí?
Entonces, eso es lo importante, tener esa sensación. Entonces, pues básicamente eso es el contenido de hoy, que fue el de cómo fabricar felicidad.